Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva enseñanza del libro de Filipenses. Hoy con el capítulo 4 de los versículos del 1 al 9. El tema de la enseñanza es pastorear el corazón de la iglesia. Por favor, abran sus Biblias. La palabra de Dios dice así, Filipenses 4, versículos del 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y ruego a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, más bien preservad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay buena virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto permaneced. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La idea principal del capítulo 4 de los versículos al 9 es la siguiente. Con amor Pablo pastorea a la iglesia, instándola a estar unida, a regocijarse en el Señor, a ser amable, al sustituir la ansiedad por la paz de Dios mediante la oración y pensar en cosas dignas de alabanza. Esta sección estuvo cerca de llamarse cosas en las que lidiamos los cristianos, porque Pablo aborda varios problemas comunes en los que nos enfrentamos. Tenemos al menos un problema con nuestra vida, problemas en la iglesia. Podemos responder sí a estas preguntas, entonces podemos identificarnos con Filipenses 4 del 1 al 9. El apóstol Pablo habla de algunas luchas serias que los cristianos encuentran en este mundo caído. Estas luchas incluyen disputas, falta de gusto, falta de gracia, ansiedad y pensamientos impuros. Recuerde que la iglesia de Filipos era una gran iglesia, de hecho era impresionante, pero incluso las grandes iglesias formadas por los creyentes maravillosos siguen luchando con el pecado y necesitan la palabra de Dios que los corrija. Tenemos que tomar asiento en el estudio pastoral de Pablo en la cárcel y prestar mucha atención en su consejo por nuestro bien y por el bien de los demás. Recibir el amor de Pablo, Filipenses 4:1. Tal vez conozca el maravilloso libro de Ted Tripp que dice cómo pastorear el corazón de su hijo. Es una tremenda bendición para la iglesia. El doctor habla de nuestra necesidad de aplicar el Evangelio en los corazones de nuestros hijos de una manera más cuidadosa y consistente. Aquí en Filipenses 4 tenemos una tremenda bendición de ser dirigidos por el apóstol Pablo, quien está pastoreando el corazón de la iglesia. Él nos proporciona una instrucción llena de evangelio para nuestras almas. El versículo 1 es una transición. Pablo anota expresiones tiernas para transmitir su amor por los filipenses. Hermanos míos, amados míos, deseados, gozo, corona mía. Queridos amigos, está claro que ama a los filipenses según algunos académicos. Esta iglesia fue su mayor logro. Su corazón se llenaba de gozo cuando pensaba en ellos. Versículos 3 y 4. Al terminar la alegre carta vuelve a seguirles que se preocupen por las almas. Todos los cristianos deberían sentir también amados cuando leemos estos versículos. El buen pastor nos guía y nos ministra a la gracia a través de su palabra inspiradora, porque nos ama, no nos deja igual. Él nos corrige y quiere completar la buena obra que ha comenzado. Así que mirar este texto y digamos, Salvador, guíanos como un buen pastor. La perseverancia en el versículo 1 evoca que se acaba de decir y se anticipa a lo siguiente, a la luz de todo lo que se ha dicho. Así que especialmente a partir del 3
del versículo del 17 al 21, Pablo insta a la iglesia a mantenerse firme, es decir, seguir con ello, aguantar o no abandonar nunca el camino cristiano. Es un llamado a preservar en la mirada de nuestra ciudadanía celestial en el regreso culminante del Señor Jesús, porque nuestra ciudadanía es del cielo. No debemos rendirnos por la gracia de Dios. Mantengámonos nuestros ojos en los ejemplos fieles y hagamos nuestros patrones de aquellos que están ensimismados y que se glorían en su vergüenza, porque se pone su mente en las cosas terrenales. Pablo está animando a la iglesia a seguir viviendo una vida cristiana con fidelidad, y tenemos que aplicar su consejo en nuestras almas. El matrimonio, en las finanzas, en la crianza de los hijos, en la lucha contra la tentación, con la comisión del Evangelio, en la oración. Nunca debemos abandonar el camino cristiano. El versículo de transición también anticipa lo que sigue. Pablo quiere que los filipenses sigan el camino que se va a describir. Quiere que perseveren en el trabajo hacia la unidad, que sigan mostrando bondad, que sigan regocijándose, orándose para que Dios alivie la ansiedad y sigan teniendo pensamientos nobles. Empoderamiento. ¿Con qué poder preservamos? No se limita a decir a la iglesia que se mantenga firme, les dice de la forma en que hagan el Señor. Nosotros también necesitamos este recordatorio. Nuestra fuerza no está en el tiempo que llevamos siendo cristianos, sino en lo mucho que sabemos de la Biblia o en los viajes misioneros que hemos hecho. Nuestra fuerza para mantenernos firmes está en nuestra unión con Cristo. Tomemos un momento para analizar los versículos del 1 al 9 y pongamos atención en la frecuencia con la que Pablo menciona la centralidad de la relación con Jesucristo para vivir estas exhortaciones. Que se ponga de acuerdo con el Señor, versículo 2. Regocíjese en el Señor, versículo 4. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, versículo 7. Esto significa que si somos cristianos no hay aplicación para nuestra vida. Necesitamos estar en Cristo. Pablo menciona tener su nombre en el libro de la vida, versículo 3. Esta es nuestra necesidad, conocer a Jesús. Si somos creyentes del apóstol, no nos ha llamado simplemente a esforzarnos más. Las exhortaciones que siguen, si quieren el esfuerzo, pero se potencian a través de nuestra unión con Jesús y se recargan a través de nuestra comunión con Él. Así que prestemos mucha atención a estas instrucciones con la esperanza de fe que podemos cambiar estas áreas gracias a Cristo. Recibir el consejo de Pablo, capítulo 4, versículos del 2 al 9. En los versículos del 2 al 9, Pablo ensalza varias exhortaciones, aunque podrían ser tratados 2 y 3 por separado. En estas cartas acumula las exhortaciones como en Romanos 12, 9 al 21, en Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Algunos agrupan de diversas virtudes o vicios, Gálatas 5, del 19 al 24. Dada la naturaleza de los puntos rápidos, los comentaristas esbozan estos pasajes de una forma diferente. Lo mismo ocurre aquí, y por eso hemos decidido ordenarlo en 5 partes, presentando atención a 5 retos. Sin embargo, no hay nada realmente nuevo aquí. Los temas en esta sección han sido trasladados anteriormente en la carta. Pablo insta a la unidad entre los creyentes. En el capítulo 4.3, versículo 24, versículo 23, este tema también aparece en el capítulo 1.27. El tema del regocijo en el 4.5 se destacó varias veces en el capítulo 1, versículo 18, la idea de la bondad, de la gentileza, de la amabilidad en el capítulo 4, versículo 5. Pablo menciona la oración en el capítulo 4, versículo 6-7 y subraya su importancia en el capítulo 1 de los versículos del 3 al 11. El llamamiento del apóstol a la nobleza de carácter en el capítulo 4 de los versículos 8 y 9 nos recuerda las cualidades del carácter destacadas en el capítulo 2, versículo 3 y otras partes de la carta. Además, en estas exhortaciones, Pablo sigue haciendo hincapié en el Evangelio, en la presencia del Señor y en la idea de estar en Cristo. Es como si él estuviera recopilando la información de muchas de sus ideas centrales en la carta. De estas exhortaciones veamos algunas de las luchas cristianas y apliquemos el consejo para nuestras propias almas.
Póngase de acuerdo con los creyentes fieles, capítulo 4, versículos 2 y 3. El problema, Pablo hace un último llamado a la unidad en los versículos. El problema evidente tiene que ver con un desacuerdo entre las dos mujeres. Lo más sorprendente es el llamado de la atención del apóstol en su carácter directo. Hasta ahora sus llamados a la unidad han sido generales, pero aquí llama a personas concretas. Se imagina que estas dos mujeres sentadas en la congregación escuchando atentamente la carta se les leía a la iglesia de una forma corporativa cuando se repite ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo con el Señor. Qué momento tan incómodo. Aparte de las epístolas pastorales del libro de Filemón, es la única otra exhortación pastoral como se encuentra en Colosenses 4:17. Allí se anima a Arquipo a cumplir con su ministerio, lo cual sigue siendo una crítica indirecta de Pablo. Sin embargo, a diferencia de ese ejemplo, se expresa una clara reprimenda a estas dos mujeres. Este es el tema serio para Pablo. No pide hablar de cosas vagas, generales, va directo al grano sobre ellas. ¿Por qué? Porque las amaba y ama a la iglesia. No se sabe mucho acerca de estas mujeres ni de la causa de sus conflictos. Las mujeres desempeñaban un papel destacado en la iglesia primitiva, como en todas las iglesias, especialmente en Filipos, Hechos 16 del 11 al 15. Estas dos aparecen haber tenido un papel influyente, pues Pablo menciona cómo trabajaban con él a causa del Evangelio, capítulo 4, verso 3, pero no sabemos cómo se ejercía su influencia exactamente. ¿Qué hay en la causa de la ruptura de su relación? ¿Surgió un problema en la estructura y en el liderazgo? ¿O es simplemente una cuestión de preferencias? ¿Eran culpables de la envidia y de la rivalidad? No lo sabemos. Al parecer era una cuestión doctrinal. Lo que Pablo dice de ellas, en mi opinión, es un problema que tenía que ver con el liderazgo. La solución. Aunque no conocemos la causa exacta del problema, podemos ver el proceso que resolverlo proporcionado por Pablo. En primer lugar, Pablo instruye a las propias mujeres para que resuelvan el asunto, poniéndose de acuerdo. Versículo 2. Repite su petición: ruego, exhorto o suplico. Antes de mencionar cada nombre, él no está tomando partido. Insta a las hermanas a que se pongan de acuerdo con el Señor. La mejor solución para resolver las diferencias es la sencilla y aclarar el asunto entre ellas. Después de la súplica, Pablo proporciona la actitud que Evodia y Sintique deben trabajar hacia la unidad con estas palabras: estar de acuerdo. Esta frase griega, autos, ploneró, que viene varias veces en Corintios y en los escritos paulinos, significa tener la misma mente o literalmente pensar lo mismo. Véase también la discusión una vez más en la frase que se utiliza en el contexto de la unidad. Pablo les insta a tener actitudes, características entre ellos que puedan trabajar juntos fielmente. Esta actitud solo puede darse imitando la humildad de Jesús, quien renunció a sus derechos por el bien de los demás, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Para resolver las diferencias necesitamos la actitud de Jesús. Pablo les enseña a Jesús con la frase en el Señor, por lo que es el poder del Señor, por su coincidencia, el Señor, porque está dispuesta a someterse a Él y pueden ponerse en desacuerdo con el Señor. Ambas mujeres son llamadas a inclinarse ante el señorío de Jesús y ponerse en su mente para poder resolver sus diferencias. Un acuerdo de este tipo no significa que se deseche la doctrina básica y sólida. Es solo que es Pablo que tiene en mente. Tampoco les dice que estén de acuerdo en absolutamente en todo, incluyendo sus preferencias. Él alimenta una actitud común en Cristo y centra en el Evangelio. Si las mujeres pueden centrarse en el Evangelio y seguir la actitud de Cristo, podrían seguir adelante en el trabajo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Parece estar realmente en el punto de mira aquí. Un texto sorprendente. Aquí es la hora del pensar en una resolución de las diferencias. Estas dos mujeres son un ejemplo vivo de cómo pueden funcionar este texto. En segundo lugar, Pablo pide que se intervenga, versículo 3a, alerta a toda la iglesia sobre el problema e insta a un llamado fiel al compañerismo. Al ayudar a estas mujeres, no sabemos quién es esta persona, o no ser que las palabras griegas, el compañero,
sea su nombre real. Pablo y la iglesia y los que los conocen les insta a que este servidor y a ser un pacificador. Es posible que estas mujeres hayan empezado a resolver sus diferencias y Pablo pide ahora que este siervo les ayude a solucionar las cosas por completo. Al pedir ayuda, Pablo nos recuerda la importancia de la familia de la iglesia que nos ayuda en el proceso de la reconciliación. El apóstol nos estableció un remedio preciso para Evodia y Síntique, sino que dejó que las manos las familias de la iglesia de Filipos les dio tiernas indicaciones y fue diplomático y alentador. Como miembros de la iglesia debemos mantener ese entusiasmo, la unidad del espíritu, versículo 3. No dejemos que el miedo de entrometerse nos implique a buscar una reconciliación con las personas. Hay una diferencia entre entrometerse y buscar la reconciliación centrada en el Evangelio. Además, si nosotros como creyentes estamos actuando mal o en algún como hermano o como hermana, no debemos pensar que es un asunto de nadie. Es un asunto de la iglesia porque somos parte del cuerpo. De nuestro pecado afecta a todo el cuerpo. Pablo no tiene ningún problema de alertar a la iglesia del problema y pedir que alguien ayude a mediar. ¿Por qué? De nuevo, porque ama a la iglesia y quiere que sea sana y florezca. En tercer lugar, Pablo recuerda que por qué estas dos hermanas deben reconciliarse, capítulo 3b. La razón es sencilla, el Evangelio. Aquí vemos un patrón maravilloso que debe seguirse un pacificador. El apóstol elogia mientras recoge, afirma mientras amonesta y recuerda mientras reprende. Él cree que son auténticas hermanas y puede decirlo eso con confianza. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. La iglesia de la tierra debe refrescar a la iglesia del cielo. Qué triste que dos creyentes genuinos no puedan resolver cuestiones no doctrinales. También cree que son servidoras genuinas. Dice que se han compartido las luchas a causa del Evangelio al lado de Pablo, junto con muchos colaboradores fieles como Clemente y con otros que no nombra. No solo estaban los nombres en el libro de la vida, sino juntas también se les decían a otros cómo vivir entre el pueblo de Dios a través de una fiel misión evangélica. Sin embargo, están divididas y como ese desacuerdo no debería existir entre hermanas y compañeras del servicio. Pablo dice, pónganse de acuerdo con el Señor. Hagámonos ahora 3 preguntas de aplicación. En primer lugar, nos vemos como amenaza para la unidad de la iglesia. Deberíamos hacerlo. Aquí hay 2 maravillosas siervas que Jesús están en desacuerdo entre sí. Cada miembro puede ser una amenaza para la unidad. Eso debería hacernos sobrios y hacernos querer aplicar en Filipenses 2 de los versículos del 1 al 11 todas nuestras relaciones. La siguiente sería, podríamos ayudar al tener un conflicto. Qué afortunados somos en encontrar una iglesia llena de colaboradores, como en Filipos, que puedan aplicar el Evangelio en nuestras vidas, llenarnos con un líder de grupo, un amigo cristiano sabio, un pastor para que nos ayude cuando sea necesario. Por último, estamos preparados para dar ayuda, aunque no todo el mundo sería como Paul Tripp. El famoso pastor y autor de todo el mundo puede aconsejar en las escrituras y en la oración. Si nos hemos basado en este texto tendríamos un buen plan. Si 2 personas están en desacuerdo, conocemos que en Filipenses 4:2a pónganse de acuerdo en el Señor y luego expliquen esto lo que significa y pidamos que lo lean en voz alta. En Filipenses 2 de los versículos del 2 al 11 completa un poco este pasaje. Luego tal vez podríamos pedirles que se vayan por un día o por un periodo similar para meditar en el pasaje en particular y ver si pueden regresar, acordar y buscar un pensamiento similar entre ellos, humillarse como se humilló Jesús y unirse en el Evangelio. A menudo decimos en Imagno Dei Church, nos imaginamos que produzcan las conversaciones incómodas y decimos tener una verdadera relación de los demás que tendremos conflictos. Así hagamos la idea de tener estas conversaciones en Evodia y Síntique por el bien de la iglesia, para la iglesia y en Cristo. Procuremos someternos en el señorío de Jesús, poseer la mente de Cristo y resolver nuestros altercados si somos
y podemos resolver, pidamos a otros que nos ayuden para poder lograrlo. Todo esto requiere humildad y lleno de gracia. Una división así en el cuerpo no solo perjudica la salud de la iglesia, sino también afecta nuestro testimonio ante el mundo. Nadie quiere unirse a un grupo de personas que no se agradan entre sí. Además, una desunión desvía nuestra energía en el avance de la misión. La diferencia son insignificantes, exigen energía y demandan demasiado tiempo, por lo que podría utilizarse y difundir el Evangelio. Regocíjate en el Señor, versículo 4. Otra lucha común entre los cristianos es mantener un corazón gozoso. La necesidad es, una vez más, Pablo centra, es necesario emitir otra instrucción de regocíjense. Obviamente pienso que estos cristianos de Filipos necesitaban escucharlo. Puede que los cristianos ejemplares como los filipenses luchen por mantener el gozo, sí, por medio de George Mueller. El primer gran principal asunto a resolver cada día era tener mi alma feliz en el Señor, porque no siempre nos levantamos dispuestos a cantar. Cuando leemos las biografías de los cristianos nos animamos a saber algunos de nuestros más grandes héroes que lucharon durante temporadas por la sequedad, desesperación y desánimo. Hay causas muchas en las que pueden robarnos el gozo. Una de ellas se menciona en el versículo 6, el afán, pero la duda, la pérdida de un ser querido, el trabajo, la enfermedad, las dificultades, las relaciones y muchos otros problemas pueden hacer que los cristianos pierdan su canto. La solución, pongámonos atención en lo que dice Pablo sobre el gozo. No dice regocíjense cuando las circunstancias vayan bien, dice regocíjense siempre en el Señor, alégrese. Viene una de nuestra relación con el Jesús, no de nuestras circunstancias. Pablo no está escribiendo esta carta desde una dulce casa en la playa, sino lo está haciendo desde la cárcel. Seguramente algunos de los filipenses recordaban cuando él y Silas estaban en los himnos de la cárcel y a pesar de ser golpeados y maltratados, como pueden encontrarse y decir eso, ¿de dónde viene el gozo? Y Pablo venía de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de la gente que goza es cuando obtenemos y lo deseamos, pero la verdadera alegría viene cuando somos conscientes de lo que merecemos. Ser conscientes de lo que merecemos, el juicio y lo que haremos, hemos recibido en su lugar la salvación, deberíamos llevarnos a una gran alegría, y no se trata de obtener lo que deseamos, sino estar agradecidos por todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Recientemente, en la pegadiza canción de Pharrell Williams titulado Feliz, hizo que la gente aplaudiera. Una frase de la canción, cantada y bailada en todo el mundo durante meses, fue la canción número 1 en las listas. Se podía ver que la gente cantándola en los programas de entrevistas, en eventos deportivos y en la vía pública, en otros innumerables contextos. Apareció por primera vez en un sencillo en la película Descriptible, Mi villano favorito 2. Curiosamente, la canción suena como Lucy, me das un beso a Gru en el antiguo supervillano. Cuando el sujeto antes despreciaba, se encuentra el amor y se hace feliz. Esto le parece el Evangelio cuando dos personas antes despreciadas son atrapadas y cambiadas por el amor de Jesús. Eso debería hacernos felices. En Filipenses, el hombre más feliz de Roma está en la cárcel. ¿Qué se hace? Regocijarse de la buena noticia que Cristo lo rescató. Cuando lo consideramos, merecemos una causa de ser despreciados por el pecado y de queremos una causa del amor redentor de Dios por medio de Cristo. Esa comprensión debería ser el lugar de nuestro gozo. Reflexionar cómo el Salvador nos ha sacado del pozo de la arena deberíamos hacer y sugerir a nuestra boca un cántico nuevo, como dice David en el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Regocijémonos en el Señor y Salvador, que ama redimir y perdonar a las personas despreciables. La instrucción. Entonces, ¿cuándo y cuánto tiempo deberíamos regocijarnos en el Señor? Pablo dice siempre. Se señala que este es un mandato, no es un consejo.
se nos ordena gozarnos. Ciertamente habrá ocasiones en las que estaremos afligidos, llenos de tristeza, pero incluso en esos momentos el cristiano puede decir como Pablo, como entristecidos, como siempre gozosos. Pablo nos enseña que debemos ir siempre de un lado a otro, totalmente desvinculados con el mundo real. Enseña que incluso en tiempos difíciles el cristiano puede beber profundamente del pozo de la salvación que produce gozo. A medida de la lucha siempre debemos cantar con alegría por el Salvador, incluso en los momentos en los que es necesario cantar con lágrimas en el rostro. En efecto, ¿qué pasaría si viviéramos vidas de constante regocijo? Pensaríamos en todos los pecados que son superados con un corazón que regocija siempre en el Señor. Esta práctica no vencería los pecados como evidencia, el chisme, la tacañería, la arrogancia, el desaliento, la queja. Estos pecados surgen de un corazón que se encuentra gozoso en Cristo. Además, cuando nos regocijamos en el Señor mientras servimos, lo honramos. Nuestras actitudes mientras servimos al Señor le importa a Él. Así que reflexionemos regularmente sobre la gracia que en Él nos ha tratado y nos lleve a vivir con una vida llena de gozo. Ser conocidos por la bondad, versículo 5, la primera parte de la siguiente exhortación que Pablo se traduce de diferentes maneras. Que tu sensatez sea conocida por todos, el Señor está cerca. La bondad de ustedes es conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Que amabilidad sea evidente en todos, el Señor está cerca. Los eruditos nos dicen que estas palabras griegas para sensatez, bondad, gentileza, amabilidad, no es fácil de traducir. Tener una gentil tolerancia con los demás es la idea. Es lo contrario que de ser contenciosos y egoístas. En el espíritu de la gracia fue evidente en la vida del ministerio del Señor Jesús. En 2 Corintios 10:1, incluida su actitud hacia la que injuriaban y aplastaban. En 1 Pedro 2:23, las epístolas paulinas, Pablo dice que esta es la ciudad de un pastor, primera de Timoteo 3:3. Aquí Pablo dice que los creyentes deben mostrar que el espíritu amable y gentil entre ellos y como el mundo nos observa. Necesitamos este espíritu cuando buscamos reconciliarnos con otras personas. Es indispensable este espíritu bondadoso y tolerante para tener la disposición de renunciar a nuestras preferencias y mostrar gracia a los demás. Este llamado a la gracia también es importante cuando nos enfrentamos a menudo con la verdad bíblica. No es especialmente cuando hablamos de los temas más volátiles de la cultura en este momento, y a saber que la homosexualidad, el matrimonio, tiene personas del mismo sexo. Nada crea más crítica e indignación en estos días que enseñar o incluir y decir que se ha habido una posición histórica sobre el matrimonio, un hombre y una mujer. Cuando adaptamos nuestra posición a estas cuestiones, necesitamos valor, pero sin olvidar la gracia. Nuestra bondad es evidente para nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de la iglesia. Tal vez una mejor pregunta sería: ¿deseamos esta cualidad de carácter? ¿Por qué razón queremos ser conocidos por la fama, el éxito, la belleza? Que todos aspiremos a tener una reputación como individuos o como iglesia, de ser amables y gentiles con nuestro trato dentro y fuera de la iglesia. Pablo añade entonces: el Señor está cerca. Hay división sobre cómo se debe recibir esto. ¿Es temporal o es espacial? Es decir, ¿se prefiere a Pablo el regreso del Señor pronto o temporal, o la presencia del Señor cerca o parcial? Él habla del regreso del Señor, entonces tal vez dice algo como: Jesús está regresando, así que vive apropiadamente. ¿Quieres que Él regrese y te encuentre siendo duro y autocomplaciente? Pero si se refiere a la paciencia del Señor, puede estar hallado la atención sobre el hecho de que Dios está cerca y los filipenses y está dispuesto a ayudarles en su búsqueda y en la semejanza a Cristo. Su cercanía debería inspirarlos a orar como una manera de... Y el siguiente versículo, esta idea que se presencia de Dios
proporciona una dulce seguridad que el creyente encuentra al otro lado del Antiguo Testamento, especialmente en Salmos, y Pablo puede estar haciendo eso. El eco de los salmistas, leemos los pasajes como cercano está el Señor y quebrantados de corazón, Salmos 34:18. Ambas interpretaciones, lo temporal y lo espacial, son teológicamente correctas y Pablo puede tener ambas en la mente. El regreso de Cristo debería hacernos vivir de una forma diferente el presente y sucederá y deberá animarnos y llevarnos a invocar su bendición y ayudar en las áreas de resolución de las diferencias con regocijo, amabilidad y superación de la ansiedad. Alivio de la ansiedad mediante la oración, versículos 6 y 7. Las tres primeras cuestiones han provocado nada en nosotros, seguramente la cuarta lo hará. El escritor de Proverbios dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Proverbios 12:25, la ansiedad es como llevar una enorme mochila durante kilómetros. Todos podemos identificarnos esto que afirma su verdad, pero quizá es el fondo que no podemos creer. Filipenses 4, versículos 6 y 7, podemos realmente encontrar alivio en la ansiedad a través de la oración y experimentar paz indescriptible de Dios. Si podemos, veamos detenidamente lo que dice Pablo sobre el problema común en la solución. La enseñanza del apóstol aquí no solo es consistente, es una instrucción que Jesús le da en Mateo 6:25 al 34. Dios también suena muy similar a ella. Se puede escuchar un eco en el propio pastor. Esta es mi preocupación o ansiedad. Nos preocupamos cuando nos imaginamos en el futuro de una forma terrible. Se dice la ansiedad puede ser un deseo intenso de algo acompañado de temor y las consecuencias de no recibirlo. Este deseo normalmente implica algo realmente que valoramos como el dinero, las relaciones, o la preocupación consiste en imaginar un futuro en el peor de los escenarios y luego enloquecer por ello. Podemos asustarnos como creemos que serán nuestros hijos al crecer, pegaremos el alquiler del año y vive con quien nos casemos, etc. Para ser claros, hay una diferencia entre lo que podríamos llamar alarma y preocupación. Las cosas que nos alarman pueden ser útiles, incluso los llamados a nuestros relojes. Los relojes con alarma son buenos inventos porque despiertan a la gente. Me gustaría que estuviera un hombre diferente con los relojes en la práctica de la resurrección diaria. Los relojes de oportunidad pueden ser un evento positivo. A veces las alarmas de nuestras mentes se disparan diciendo que saquemos la basura, hagamos una llamada telefónica o vayamos a hablar con una persona que necesita, o esto pudiera llamarse la ansiedad buena o una carga buena. Pablo menciona tener preocupación por todas las iglesias, 2 Corintios 11:28, como un rasgo deseable que quería decir y hablar y preocupan a las iglesias. Quería decir que tenía un especial interés en el futuro espiritual. Nosotros también deberíamos preocuparnos por las alarmas personales. Romanos 9, versículos del 1 al 3, recordando también que Jesús lloró por Jerusalén y fue un hombre de dolor, pero nunca pecó por estar ansioso y enseñó que no debemos aferrarnos. Así que el problema de la ansiedad no significa que vivamos despreocupados y desapercibidos. De hecho, alguna preocupación son motivadas a la ansiedad que nos llama a cumplir nuestras responsabilidades. La preocupación negativa es diferente. Recordemos haber escuchado una predicación que describa una preocupación como llevar un despertador todo el día. ¿Qué clase de día debería ser este? Tal vez uno de nosotros que vivamos así, vivamos con pensamientos autodestructivos y consistentes, llenos de preocupación. Ese es el tipo de ansiedad de la que habla Jesús y Pablo. Es el pecado. Esta forma de preocupación es pagana. Podría llevarse el ateísmo funcional, porque estamos viviendo como si Dios no existiera, como si no fuera el gobernante omnipotente de todo. En la línea del pensamiento nos lleva a pensar que cómo puede vivir una ansiedad buena y evitar una pecaminosa. Deberíamos aplicar nuestra visión. Debemos dar un paso atrás y observar el panorama general como lo hizo Pablo en Romanos 8:28, para darnos cuenta que ninguna ansiedad debe inmovilizarnos y experimentar nuestra alegría, porque tenemos una perspectiva eterna de la bondad de Dios.
La ansiedad aplastante ocurre cuando creemos en mentiras. Podemos pensar en las preocupaciones como los falsos maestros, las falsas profetas que nos dicen que Dios no es bueno, soberano ni sabio, necesitamos escuchar otro discurso. Todos los días los pájaros proclaman uno a uno que debemos observarlos y escucharlos. ¿Por qué están afanados los filipenses? Hay muchas de las causas de la ansiedad. La iglesia de Filipos se encontraba varias de ellas se enfrentaban a amenazas externas. Pablo les dice que deben tener sus propios adversarios, 1:28. Se enfrenten a su posición interna en el versículo 4, versículos del 2 al 3. Estaban preocupados por su querido misionero y plantador de iglesias Pablo, capítulo 4:10. Así como su representante Epafrodito, capítulo 2, versículo 26, es posible que también estuvieran un poco preocupados por la provisión de Dios, por lo que Pablo les asegura la providencia de Dios, 4:19. Ciertamente podemos identificarnos de estas cosas a causa de la verdad. Algunas amenazas avanzan externa y nos provocan ansiedad. Hay un conflicto interno entre la iglesia que nos causa ansiedad, la preocupación por alguien que nos crea la ansiedad. Nos preocupa las riquezas, las provisiones. Pueden haber otras cosas como el ruido en el tráfico, el aislamiento, la interrupción en las crisis familiares y la envidia en la soledad. Hay muchas amenazas por la paz. ¿Por qué nos hace la ansiedad? Es un asiento de la alegría. La ansiedad también nos hace encerrarnos en nosotros mismos cuando estamos consumidos por las preocupaciones. Es menos probable que sirvamos a los demás de todo corazón. La preocupación nos distrae y nos aleja de la misión, nos roba la paz. Según Pablo, lo llena los corazones de los creyentes que oran. Todos estos resultados son cuestiones espirituales, sin embargo, también pueden haber resultados físicos que muestran las señales de ansiedad. Aquí hay solo un puñado de ellos: cambios de humor inusuales, irritabilidad, ira, sudoración, aceleración con frecuencia cardíaca, dolor del pecho, agotamiento, espasmos, nervios, disminución de la concentración, de la memoria, náuseas, falta de aliento, pérdida de cabello, aumento o pérdida de peso, pánico, desilusiones, úlceras, tensión muscular, insomnio, automedicación, presión arterial alta, atrancones en la comida, conducción imprudentes. ¿Qué debemos hacer con la ansiedad? Esto es la verdadera pregunta para nosotros. Es posible que nos den muchas recomendaciones, incluido la acupuntura, alcohol, ejercicio, aromaterapia, yoga, medicamentos, ejercicio, respiración. Mientras Dios nos bendice con muchas evidencias de su gracia a través de algunos de estos medios, debemos comenzar con el que nos ha dicho sobre el tema específicamente en su palabra. Necesitamos la palabra para conocer la paz de Dios. En vista de que Pablo hace eco en las palabras que Jesús, volvamos a destacar brevemente las instrucciones, el buen pastor, y permítanos que en la enseñanza nos ministre nuestros corazones ansiosos. Es muy probable que el apóstol esté reflejando e incluso aludiendo directamente aquí la enseñanza de Jesús. Jesús dice: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, porque comerán, que beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo como siembran y cosechan, ni recogen ni graneros, y el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellos? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y así ni en sí mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo, mañana echará al horno, ¿cómo hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no se preocupen
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya basta, tienen cada día con su propio mal. Mateo 6, versículos del 25 al 34. Este pasaje viene inmediatamente después de la enseñanza de Jesús sobre los tesoros y el dinero de los párrafos anteriores. Fíjese, por lo tanto, en el versículo 25, parece que esta causa particular de la ansiedad está en la mente de nuestro Señor. Este asombroso pasaje no le deja a Jesús, nos dice 3 veces, no se preocupen. Luego nos da 5 razones que no debemos consumirnos por la ansiedad. El buen pastor nos dice: Dios provee a los pájaros, las flores seguramente proveerá para nosotros. Mateo 6:26. Aquí tenemos 2 ilustraciones que alimentan a los pájaros y visten a las flores silvestres. Dejemos que los pájaros nos prediquen. Dios alimenta a los pájaros, los cuales son menos valiosos de un ser humano. Dios viste a las flores silvestres, las cuales son temporales. Él proveerá a nosotros que somos eternos. El buen pastor también nos dice que nos preocupemos. No tiene sentido. Mateo 6:27. En este lado pragmático de la preocupación, no tiene sentido que podamos añadir más días a nuestra vida y no podemos controlar el día de mañana. Nuestras preocupaciones nos ayudan, sino que nos aumentan los problemas. Luego el buen pastor nos dice: preocúpese de una práctica pagana, no de una práctica de los discípulos. Dice que los gentiles busquen todas estas cosas. Deberían buscar otra cosa, es decir, el reino, que abrumamos en las cosas mundanas. Nuestro nombre está en el libro del cielo. Descansemos en la gracia de Dios y dejemos de tener como quien no lo conoce. Además, el buen pastor recuerda que Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Mateo 6:32. Nada toma por sorpresa, confesemos con cuidado soberano. Por último, el buen pastor nos dice que Dios nos proporcionará todo lo que necesitamos cuando busquemos su reino y su justicia. Mateo 6:33. Jesús no promete una vida sin problemas. De otra parte, nos dice que tal vez tengamos que dar la vida por el reino. Sin embargo, Él nos dará lo que necesitemos mientras busquemos su reino. Lucas dice: no temáis, rebaño pequeño, porque el Padre que está en ustedes ha decidido darles el reino. Lucas 12:32. Podemos vender nuestras posesiones, acumular tesoros en el cielo. Lucas 12:33-34. Y dedicarnos a la misión. Lucas 12:4-32. La confianza que Dios provee es de su rebaño mientras busque su reino. Que busquemos primero, busquemos el reino. En Filipenses 4:6-7 Pablo dice 3 cosas sobre afrontar la ansiedad que son bastante simples y reflejan al Salvador. Aceptar la verdad que no debemos tener un corazón lleno de ansiedad pagana. Pablo siempre dice: no se preocupen por nada. El afán debe formar parte de nuestras vidas. Aquí Pablo hace un triple eco en la exhortación de Jesús en Mateo 6, que debemos sacar esto. No debemos preocuparnos de manera pecaminosa, así que tampoco debemos chismear, envidiar, codiciar o cometer pecado sexual. El primer paso es abandonar ese pecado y darse cuenta que es un hábito aceptable, un rasgo de la personalidad. Es un pecado y esto es un mandamiento. Nada de esto para que se afanen. Pablo dice que debemos orar con acción de gracias y ruego, y no niega que vamos a tener tiempos difíciles, sino entiende que esos tiempos difíciles podemos ofrecer sacrificio en acción de gracias. Los tiempos difíciles pueden servir como ocasiones para ofrecer a nuestras peticiones a Dios. Recordemos que desde lo que está escribiendo, Pablo está poniendo estar agradecidos en reflexionar sobre las múltiples misericordias de Dios, incluso en la cárcel. También debemos hacerle nuestras peticiones cuando lo necesitamos. Debemos pedir y seguir clamando como nos instruyó Jesús, porque nuestro Padre le gusta dar buenas dádivas a sus hijos. Mateo 7, del 7 al 11. Podemos buscarle sobre cualquier preocupación para que surja nuestra necesidad del pan de cada día, hasta ir al extranjero en una misión. Pedro dice que debemos echar todas nuestras preocupaciones sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Primera de Pedro 5:7, lo cual es el eco en el Salmo 55:22.
Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. El salmista dice que muchos necesitamos confiar en Dios y dormir en la noche. Dice, de nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde. Si el pan que comen es pan de sufrimiento, el Señor le da el sueño a los que Él ama. Salmo 127:2. Dios nunca se preocupa por lo que Él tiene el control. Ama a su pueblo y le dice que vaya a dormir por la noche. El Dios nos conoce, da gracia a disfrutar la paz y obtiene al depositar nuestras preocupaciones en Él. Hay otras verdades, promesas y aplicaciones aleatorias en el capítulo 4 que podemos descansar. Por ejemplo, el Señor está cerca, versículo 5. Luchemos contra la ansiedad creyendo que Él está en nosotros y el Señor Jesús regresará. Pablo menciona en la acción de gracias en el capítulo 4, verso 6, que podemos vivir agradecidos todo el tiempo. Es un motivo de acción de gracias el hecho que Dios cumple sus promesas. Y cuando miramos al otro lado de la página encontramos esa dulce seguridad: y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Versículo 19. Creamos cada uno de nosotros en esa promesa. Pensar en aquello que es digno de alabanza, capítulo 4, versículo 8 y 9. La última cuestión que Pablo aborda en el pensamiento cristiano para los que los cristianos crezcan semejantes a Jesús es el escenario de tener una mente renovada. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dios ha bendecido a su iglesia en su palabra como medio principal para la purificación de las mentes. Jesús oró santificar lo que es la verdad en la palabra de la verdad. Juan 17:17. David oró para que Dios examinara sus pensamientos, diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino una perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139. Versículos 23 y 24. David sabía que el verdadero camino implicaba una transformación de los propios pensamientos. En el Sermón del Monte, Jesús aborda el pensamiento que está detrás del adulterio, del asesinato, y los llama la atención sobre la pecaminosidad de los pensamientos lujuriosos y maliciosos. Mateo 5, versículos 21 y 22. Lo que pensamos es más importante de lo que imaginamos. Necesitamos que la palabra de Dios sature nuestras mentes para ser renovados y guardados por los pecados del pecado. Además, Pablo destaca el pensar en estas cosas admirables. Pensemos en aquello que es verdadero, no es falso, en lo nuestro, lo que es honoroso, lo justo, en lo que no es injusto, en lo puro, en lo que no es impuro, en lo amable, en lo no repulsivo, en aquello digno de alabanza, no es perverso, en lo que es de virtud, no es sucio, en lo admirable, en lo que no es vergonzoso. El verbo usado que Pablo es logosomai, que significa tener cuidadosamente en cuenta o calcular. Debemos pensar, ponderar, considerar cuidadosamente y reflexionar sobre las cosas virtuosas de la vida. Las cosas virtuosas que menciona Pablo pueden aparecer en diversos lugares en toda cultura. Dios es creador y dador de todos los buenos dones, así que debemos sorprendernos de encontrar muchas cualidades loables en nuestro mundo. Lo que debemos hacer es fructificar las cosas a través de la red de la Escritura. Este texto no nos da la licencia para ser mundanos o para determinar nuestra propia moralidad, pero sí nos anima a reflexionar sobre la cosa que Dios de la Biblia considera dignas de nuestro pensamiento. Debemos tratar de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. Entreguemos nuestros pensamientos a Jesús y no permitamos que se desvíen hacia la anticantarilla. Uno puede encontrar tales rostros de cualidades admirables en el ámbito de la agricultura, en los reinos animal y vegetal, en las artes de la música, en el ejército, en los padres, en los niños, en los deportes. Pensemos bíblicamente de la manera centrada en Cristo, examinándolo sobre todas las cosas en nuestro mundo. Además, tener pensamientos sobre aquello que hay virtud. Pablo también menciona seguir ejemplos piadosos. Lo escribe: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que vieron y oyeron, y pónganlo en obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Versículo 9.
Una vez más aparece el tema de la imitación y también de la paz. Se nos anima a imitar a los líderes que tienen pensamientos santos y aquellos que ponen la mente en su Creador y Redentor. Sigámoslos en su forma de ver y la creación de los que leen para hablar de lo que valoran. Como resultado, Pablo dice, el seguidor conocerá más paz de Dios. El profeta Isaías escribió, tú rogarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Qué cierto es esto. Pongamos nuestra mente en aquello que es digno de alabanza, echemos nuestras cargas a Dios y conozcamos su perfecta paz. Para concluir, Pablo pastorea a la iglesia de amor, sabiduría, fidelidad, instándoles a estar unidos, a alegrarse en el Señor, a ser amables, a sustituir la necesidad por la paz, a Dios a través de la oración, a pensar en las cosas dignas de alabanza. Al meditar en esto sabemos recordar que nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús nunca faltó a esos mandatos y resolvió todos estos problemas. Cristo es el reconciliador y amable Salvador. Es un don de salvación y nos da los motivos para alegrarnos. Él eliminó nuestro mayor temor y alivió nuestra más profunda ansiedad mediante la muerte y resurrección victoriosa. Él pagó la pena por la que cada uno de nosotros pecamos, nuestros pensamientos, y les conducen una vez más a una mente nueva. Busquemos a nuestro Salvador para que justifique a nuestra y para nuestra renovación diaria. Imitémosle, hacerlo en paz, y el Dios estará con cada uno de nosotros. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.